Arrancamos esta contrarreloj individual de 10 minutos con las noticias del mundo del ciclismo hoy 18 de octubre. Y lo hacemos con los titulares del día. Ethan Vernon, sancionado con 20 segundos, deja el liderato del Tour de Guangxi en manos de Max Canter. Resultados de la Vuelta Femenina a Costa Rica y también de lo que sucede en la Vuelta al Porvenir en Colombia, tanto masculina como femenina. Bueno, pues Ethan Vernon ha ganado la segunda etapa consecutiva del Tour de Guangxi. Sin embargo, ha sido sancionado por poner en riesgo la seguridad de la carrera, según dicen los comisarios y jueces de esta competición que tiene categoría World Tour. No lo olvidemos, hoy se cumplía la tercera etapa entre Vanna y Xinchengjiang de 176 kilómetros y 800 metros, con varias dificultades montañosas, pero se preveía una llegada al sprint y así ha sido. En la etapa se ha impuesto Ethan Vernon, el corredor del Israel que hoy llevaba la camiseta roja. De líder, segundo ha sido el alemán Max Canter y tercero ha sido Alberto Brutomezzo, el corredor del Bahrain Victorious. Cuarto, Lionel Taminiuk del Lotto Destiny y quinto, Mick Van Dijk, el corredor del Visma Lease Bike. En el puesto número 13 llegaba el colombiano Juan Sebastián Molano, que hoy ha quedado muy lejos de los puestos de liderato para disputar esa clasificación de la etapa. En la clasificación general, al final, Ethan Vernon ha tenido que ceder esa camiseta roja al alemán del equipo del Astana, Max Canter, que recupera así el liderato perdido en el día anterior. Ahora tiene 15 horas 53 minutos y 30 segundos. A un segundo se encuentra Stan de Wolf, el corredor del Decathlon AG2R, y a 2 segundos está Juan Sebastián Molano, el corredor colombiano del equipo de los Emiratos Árabes. A 4 segundos ya está Dries de Bon del Decathlon AG2R y Jacques Van Hoeke del Intermarché es en este momento quinto a 6 segundos. ¿Cómo le retiraron esos 20 segundos que realmente habían sido las dos bonificaciones de 10 segundos, tanto de la etapa 2 como de la etapa 3, Ethan Vernon queda ahora en el puesto número 14, es decir, ha perdido 13 puntos en la clasificación y está encabezando ese gran grupo de corredores que está a 12 segundos, entre los que se encuentran, entre otros, pues el propio Esteban Chávez, Sepúlveda o Iván Ramiro Sosa. Es decir, que todos ellos en principio tienen la posibilidad de mañana dar un golpe de efecto, porque es final en la ascensión de la etapa 4 del Tour de Guangxi puede dar un vuelco total a esta clasificación. Veremos qué es lo que termina sucediendo con los escaladores. Max Poole, tenemos a muchos corredores que tienen opciones mañana de presentarse en línea de meta. El propio Pavel Sivakov, que es uno de los grandes favoritos para llevarse esta carrera, podría hacerlo, y veremos efectivamente cómo estas etapas llanas que se han disputado en estos 3 primeros días darán paso mañana a ese final con una escalada bastante exigente y que, como les decimos, podrá hacer que esta clasificación verdaderamente quede totalmente distinta a la que estamos viendo en el día de hoy, pese a las sanciones del corredor del Israel Premier Tech. Recordemos que una sanción, digamos, también un tanto polémica, tuvo que sufrir en sus propias carnes un corredor del Astana en el Tour de Langkawi, que no es otro que Harold Martín López, que después de haber estado segundo en la clasificación general recibió también una penalización de 20 segundos que lo relegó y no le permitió estar en esos puestos de cabeza en el Tour de Langkawi. No lo había comentado precisamente en la salida de Lombardía. Recuperamos ese trozo de lo que nos dijo el corredor ecuatoriano sobre lo que había sucedido con esa decisión de los jueces y comisarios en ese Tour de Langkawi, que ahora parece que se replica en el Tour de Guangxi. Cuéntenos qué fue lo que pasó en Langkawi al final, qué sucedió, la protesta del equipo sirvió para algo o ya se quedaron las cosas así. Bueno, intentábamos darle vuelta al asunto pronto a Langkawi, ¿no? Pero bueno, son decisiones del
los jueces, de los comisarios. Al final, personalmente, ni mi equipo ni yo estábamos de acuerdo con esta decisión. Hicimos todo lo posible para apelar estos 20 segundos de penalización que al final prácticamente hicieron que me dejase fuera del podio final, pero me quedo sobre todo con el trabajo que hice y la manera en la que le di la vuelta a la situación después del COVID, del positivo del COVID en la vuelta, la manera en la que me preparé antes de Langkawi, la forma y las piernas que tuve en la etapa reina de Langkawi para haber estado en la disputa con Pool, que es un corredor grandísimo. Entonces, después de eso, dimos la vuelta lo más rápido posible porque eran situaciones que no estaban en nuestro alcance, y ahora súper motivado y muy emocionado de poder estar en mi primer monumento. Pues bien, con estos mimbres tenemos entonces la expectativa de lo que suceda en esa etapa número 4 y luego la etapa quinta, que será la definitiva de este Tour de China en versión masculina. Recordemos que también comenzará el día 20 en versión femenina, todos con clasificación de World Tour. Es la última carrera de esta categoría que se disputa este año en el calendario de la Unión Ciclista Internacional. A partir de ahí serán todo carreras menores hasta que nuevamente comience el calendario del año 2025 en Australia. Y pues vamos a ver entonces lo que ha sucedido también en otras carreras que se han disputado en América Latina, como la Vuelta Femenina a Costa Rica, que ha dejado también muy buenos resultados para el ciclismo colombiano. Esto lo que ha sucedido en la etapa número 1 de la Vuelta Ciclista Femenina a Costa Rica. Los resultados de esta primera etapa de la 21ª carrera de la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica, con clasificación 2.2 en la Unión Ciclista Internacional, discurría sobre 102 kilómetros entre Quepos y Palmar del Norte. Allí se impuso la corredora colombiana Catherine Montoya con 3 horas 1 minuto y 45 segundos. Todas las corredoras llegaron en el mismo tiempo en ese pelotón. Segunda también fue su compatriota Jenny Milena Salcedo, y tercera la mexicana Andrea Ramírez. Con esto la clasificación queda exactamente igual, porque al disputarse esta primera etapa y ser absolutamente llana, lo único que se tenía en cuenta era precisamente la clasificación por el orden de llegada. Para el día de hoy se estará disputando esta segunda etapa de 118 kilómetros que tiene lugar entre Palmar del Norte y General Viejo, y estaremos también muy pendientes porque aquí ya las situaciones más exigentes. Se continúa desde la salida con un ascenso que se va haciendo cada vez más complicado. Hay 2 pasos montañosos y sería muy interesante ver cuál va a ser el resultado de esta segunda etapa, que ya empieza a presentar ciertas exigencias por el terreno que, como les decimos, discurrirá en continuo ascenso en estos 118 kilómetros de la edición número 21 de la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica. También tenemos noticias de lo que ha sucedido en la Vuelta al Porvenir que se está corriendo en Colombia, que aunque no tiene categoría de la Unión Ciclista Internacional, nos parece interesante porque ustedes así nos lo han sugerido, echar un vistazo a lo que está pasando en esa carrera juvenil. En la segunda etapa de la Vuelta al Porvenir y el Tour femenino en Colombia, sobre 102,6 kilómetros entre Uitama y Soata, el triunfador en categoría masculina fue Sebastián Peña, seguido de José Miguel Aristizábal del equipo del Mindeporte, mientras que en la categoría femenina el triunfo fue para Estefanía Herrera de Mujeres de Antioquia y el liderato ahora lo posee Laura Rojas del equipo de Boyacá. Y bueno, pues para mañana tendremos la etapa número 5 de esa carrera china del GRI Tour de Guangxi, que termina con 3,3 kilómetros de ascensión al 6,5 de promedio, aunque el último kilómetro y medio tiene un promedio del 14%. Va a ser muy exigente, estaremos muy atentos a lo que suceda en esa penúltima etapa de esta carrera china de categoría World Tour, y también estaremos atentos a lo que nos deje la disputa en el día de hoy de la etapa número 2 de la Vuelta a Costa Rica femenina, y por supuesto lo que suceda en la Vuelta al Porvenir. Estos han sido los 10 minutos de contrarreloj individual que les hemos llevado en el día de hoy.
les invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.